Todos tenemos un aspecto por el cual debemos comunicar a Dios, a los demás, no solo a los demás, a la creación. Y el apostolado de los santos ha sido sobre todo ese. Por eso es que a los santos les pintan una aureola. Esa aureola no es de luz neón ni nada, no. Es una luz sobrenatural de Dios, es una luz de Dios que incide en la persona. Porque uno entiende que la santidad no es simplemente hacer unos actos, unas oraciones, como se pensaría hoy en día. Exacto. Listo, entonces si yo quiero ser santo, vaya, rece tanto y vaya tanto. Hoy vamos a tratar un tema que es, bajo muchos aspectos, inédito. Estamos seguros que pueden buscar en cualquier otro programa que no lo van a encontrar, la luz primordial. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy estimadas familias, muy queridos amigos, salve María, bienvenidos una vez más a un episodio de Conversando con los Caballeros de la Virgen, temas siempre para profundizar, conocer y por lo tanto amar nuestra fe. Hoy vamos a tratar un tema que es bajo muchos aspectos inédito. Estamos seguros que pueden buscar en cualquier otro programa que no lo van a encontrar, la luz primordial. ¿Qué es la luz primordial? Todos tenemos un aspecto por el cual debemos comunicar a Dios, a los demás, no solo a los demás, a la creación. Este tema es muy interesante y es propio a nuestro inspirador, el profesor Plinio Correa de Oliveira. Antes de entrar al aire, estábamos conversando ya sobre este tema, obviamente, para ver un poco la ruta de este podcast y de verdad que no nos equivocamos al invitar al hermano Francisco a tratar de ese tema tan apasionante. Salve María, hermano Francisco. La audiencia de este podcast. Bueno, el tiempo dirá si se equivocaron o no, pero es un tema muy importante y, como ustedes dicen, inédito y muy importante para nuestra santificación, para cada uno de nosotros conocer, tener una hoja de ruta, digamos, de cuál es el camino de nuestra santificación, porque cada persona tiene un llamado único, irrepetible en la creación, en la historia. Entonces es muy importante nosotros conocer eso que llama el doctor Plinio luz primordial. Y como es un tema que es un poquito, puede ser un poco teórico, digamos, vamos a dar bastantes ejemplos, aplicaciones concretas para que capten de qué se trata esto. Y yo quisiera comenzar con una anécdota muy bonita del santo cura de Ars. Ustedes saben que el santo cura de Ars vivió en el siglo XIX en Francia. Solo existe una foto de él cuando está en el cajón muerto, ¿no? Es la única foto que hay de él, porque la foto se acababa de inventar. Pero bueno, él era un hombre que no tenía muchas capacidades intelectuales y casi que no lo ordenan en el seminario, porque no le entraba el latín. Milagro. Entonces, sí, en fin. Incluso él una vez, el rector lo llamó y le dijo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con usted? Pierde todos los exámenes de latín, así no podemos ordenarlo. En esa época el latín era indispensable, imprescindible en un sacerdote. Entonces él le dijo, pero mire, monseñor, si Sansón con una quijada de un burro mató 300 filisteos, ¿usted qué no podrá hacer con un burro entero? Entonces, claro, porque dice, confía en la providencia de Dios, que la gracia hace todo. Es santo, pero lo importante es que era santo. Bueno, el asunto es que, como él tenía pocas capacidades, al final, en fin, esto es una historia que tenemos que hacer un podcast con la vida de él. Al final lo ordenan sacerdote, pero sus superiores sabían que no tenía muchas capacidades, entonces, y era un seminario célebre, San Sulpicio, ¿no? De ahí salieron muchos santos y personas célebres en las letras, en fin, en la teología. Entonces uno fueron a la corte a predicar y a enseñar en la universidad. Él lo mandaron a un pueblucho por allá perdido que ni existía en el mapa de tan pequeñito que era, Ars. Y no había cura ahí desde hacía 10 años, no había sacerdote. Entonces imagina un pueblito perdido y sin sacramentos, eso estaba un relajo completo, ¿no? Moralmente. Y llegó él y a punta de adoración al Santísimo, de confesiones el día entero. Bueno, el asunto es que convirtió el pueblo, lo convirtió en un pueblo fervoroso, y la fama de santidad de él se regó por toda Francia y por fuera de Francia. Entonces se convirtió, esa parroquia de Ars se convirtió en un verdadero centro de peregrinación. Y las personas hacían
él dormía como 2 horas, y las 2 horas que dormía el demonio lo tiraba de la cama para que no durmiera, porque tenía cola el día entero de personas para confesarse, y muchos que se convertían, que llevaban años sin confesar, el demonio furioso. Bueno, el asunto es que ahí en París estaba una rueda de ateos, ¿no? Entre ellos un abogado, y alguien levantó el tema. No he oído hablar de ese cura que hay ahí en Ars, que la gente va allá y llega toda fanatizada, eso como que les lava el cerebro, llegan todos, ¿qué será eso? Y la gente cambia y se fanatiza en la religión y tal. Entonces el abogado se dijo, no, voy a averiguar a ver cuáles son las artimañas que usa ese cura para engatusar a la gente. Entonces se fue con el propósito de desenmascarar cuáles eran las técnicas que él usaba para engañar a las personas, ¿no? Que tanto revuelo causaba. Entonces llegó ahí, es una iglesita pequeñita, hasta hoy en día existe, abarrotada y llena de gente afuera. En esa época no había micrófonos, ¿no? Entonces él quedó afuera, ni siquiera pudo entrar, y lo veía allá a lo lejos, no escuchaba lo que hablaba siquiera. Porque no escuchaba. No escuchaba lo que él hablaba. Entonces se quedó mirando, observando a ver la gente cómo reaccionaba y a ver qué gestos hacía, y se quedó mirando, y de repente él ve una luz que rodea así al cura de Ars, San Juan Bautista María Vianney, una luz así que lo rodea, y una gracia lo toca a él, y él tuvo lo que llamamos, el otro Pío también llama un flash. Él tuvo un flash así, sintió una felicidad, el hombre fue a hacer la cola para la confesión. Y eran colas de horas, día y noche, sí. Hasta que le llegó el turno, hizo una confesión general, comulgó, empezó a rezar el rosario todos los días, y entonces volvió a París y se reunió otra vez con los amigotes, rezando el rosario, hablando del cura encantado y que él se había hecho católico practicante. Y entonces los demás le dicen, pero ¿qué fue lo que a usted le pasó allá? Y él, como buen francés, en poquitas palabras dijo todo. Él dijo, es que yo vi a Dios en un hombre. Impresionante. Vi a Dios en un hombre. Y el apostolado de los santos ha sido sobre todo ese. Por eso es que a los santos les pintan una aureola. Ajá. Esa aureola no es de luz neón ni nada, no. Es una luz sobrenatural de Dios, es una luz de Dios que incide en la persona. Impresionante. Entonces ahí entramos en el tema de la luz primordial, porque Dios a cada persona tiene una luz propia de cada persona, que lo que Dios llama luz primordial. Impresionante. Usted comentó aquí en medio de la historia de Santo Cura de Ars, dijo, como buen francés, decir cosas muy sucintas, ¿no? Porque también los pueblos tienen luz primordial, ¿no? Tienen ese llamado, ese aspecto por el cual iluminan el resto de la creación. Antes de entrar así más en materia, gustaría también de contar un hecho reciente, ¿no? Hace poquito se dio, tras el fallecimiento de nuestro fundador, estaban 2 hermanos en la India, y es un caso impresionante porque ellos estaban en la exposición del cuerpo de San Francisco Javier, que estaba incorrupto, pero parece que ya lo van a guardar, no lo van a exponer más porque se está perdiendo, digamos, esa gracia enorme del cuerpo de él. Y fueron allá a aprovechar que estaban en la India. Ellos son de la India, pero estaban haciendo misión en Brasil. Y estando allá, un señor los vio vestidos así, con nuestro hábito, etc. Y les dice una cosa impresionante. Él les pregunta quiénes eran, etc. Ellos más o menos les explican en pocas palabras qué es la comunidad, etc. Y él dice, mire, es que yo estoy recién convertido porque yo era brujo. Yo era brujo, llevo años dedicándome a esto y recibí una gracia y me convertí, ahora soy católico, ya me bauticé, adjuré de todas esas brujerías, pero aún siento energía, siento cosas, quedé con percepción de muchísimas cosas. Y vi en ustedes es por ese hábito que irradiaba mucha luz. Y ahí, bueno, ellos le explicaron un poco más a fondo de la comunidad, etc. Y uno de ellos, a las tantas, como había fallecido Monseñor Juan, nuestro fundador, pues le dijeron, mire, le dejamos aquí, él es la foto de
de Monseñor Juan, nuestro fundador, y el hombre paró la conversación, se quedó callado, no dijo más. Y él dice, nunca vi una luz así. Qué intensidad la luz de este hombre, ¿sí? Esa luz, todos tenemos esa luz, es decir, todos tenemos un aspecto por el cual brilla esa luz que es Dios, Lumen Christi, ¿sí? Esa luz de Dios se manifiesta en toda su creación. Aquí es interesante recordar el libro del Génesis, porque después de cada día la creación, día primero, día segundo, día tercero, es interesante porque dice que Dios vio que era bueno, ¿sí? Pero al final que dice cada cosa veía que era, ¿sí?, buena. Cada cosa era buena, pero al final Dios dice que todo era mejor. Es decir, el conjunto es mejor. O sea, el conjunto es mucho más que la simple suma de las partes, porque el conjunto, armonizando unas cosas con otras, es lo que forma la belleza total. O sea, cada cosa es muy linda, pero ese conjunto es mucho más bello que sumar cada una. Es más o menos como una melodía de una sinfónica. Exacto. Hay todo tipo de matices. Aquí ya no es luz, es sonido, pero es análogo. Ajá. Entonces está el fagot, que es un sonido así como grave, están los timbales, percusión, está la flauta, que es así leve, agudita, está el órgano así majestuoso, están los violines, en fin, el violonchelo, la voz humana, que además hay varias voces humanas, ajá, ¿no? Están los barítonos, los tenores, ¿no?, las sopranos, la mezzosoprano, que es la más grave de las mujeres, y todas esas piezas, cada una tiene su belleza, pero el conjunto es lo que impresiona, ¿no? Incluso, o sea, hay ciertas, por eso es que la luz primordial, Dios, o sea, porque ahí vamos para el tema, o sea, Dios es tan rico, Él es infinito, y toda la creación es como un gran espejo de Dios, es un reflejo de las perfecciones de Dios. Por eso San Pablo dice, si no amáis al prójimo que veis, ¿cómo vais a amar a Dios que no veis? Exacto. Entonces, lo que él está insinuando es que uno conoce, creo, a Dios lo veremos en la visión beatífica. Entonces, pero si no lo vemos, se sabe amar esos aspectos de Dios. Exacto, son los reflejos de Dios en la creación. ¿No? Y toda la creación es una sinfonía y cada cosa se explica en función de las otras. Además, hablamos ahora también que hay reversibilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mundo angélico. El mundo angélico es invisible, son puros espíritus puros. Pero el mundo angélico es como que una versión espiritual de todo el universo material. El hombre es medio hombre, medio ángel, ¿no? Y usted va a ver los minerales, todo el mundo mineral tiene una analogía, un paralelismo con el mundo humano. Entonces, ahí vamos entrando. Hay personas que tienen un alma, que uno puede decir, esa alma, bueno, se me viene un caso concreto, no con un mineral, sino con una planta. Santa Teresita del Niño Jesús, una santa muy popular, que en fin, muchos de nuestros oyentes la deben de conocer, carmelita, que ella vivió de clausura en un convento, es doctora de la iglesia, una santaza. Y ella decía que la flor que simbolizaba su alma, o sea, en el fondo la flor que expresaba su luz primordial, era la violeta. ¿Ah, sí? ¿Por qué la violeta? Porque la violeta es pequeña, humilde, ella tenía la vocación de vivir allá, encerrada en un convento, sin que nadie supiera de ella. Dentro del propio convento, no se sabía el grado de santidad que ella tenía. No, cuando iba a morir, ella escuchó, una prueba para ella, escuchó a dos que hablaban, bueno, cocinera. La superiora tiene que hacer un relato de todas las que mueren y esta madre se va a morir ya aquí a poquito y esa pobre superiora, ¿qué va a escribir de ella si no brilló por nada? Y una doctora de la iglesia, una santaza, patrona de las misiones, en fin, hay que hacer otro podcast sobre ella. Entonces, Violeta, pequeñita, entonces estaba llamada a ser humilde, encerrada en un convento, pero la violeta tiene un color fuerte, penetrante, y tiene un perfume sí, penetrante, o sea, es humilde, pero con mucha sustancia, ¿no?
Y ya que hablamos de ella... Sí, por favor, exacto, ya que usted habló de Santa Teresita del Niño Jesús, porque este ejemplo de ella va a ayudar a entender a las personas que es luz primordial, Explica propiamente, muy bien, sí, explica muy bien el papel que ella juega en la iglesia. Y justamente ella tiene un escrito que por aquí está, pero no lo voy a buscar, que no perdemos tiempo. Pero ella tiene un escrito muy lindo en una de sus... Creo que es en la historia de un alma, una autobiografía que se la recomiendo mucho. Léanla, que es muy linda, ella cuenta toda su vida. Ella ahí a cierta altura como que está haciendo una oración a nuestro Señor y dice, yo quería, bueno, ella ahí usa una figura que también nos ayuda mucho, que es una figura de San Pablo, que San Pablo dice que nosotros somos, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y en un cuerpo cada órgano tiene su misión. Exacto. Entonces la mano tiene una misión, la cabeza tiene otra, el pie tiene otra, el corazón tiene otra, el pulmón tiene... Cada órgano y cada miembro tiene una luz primordial propia, pero el conjunto forma la maravilla que es un cuerpo humano. Y por eso la iglesia es un cuerpo místico, donde cada uno tiene una función como un órgano. Entonces Santa Teresita cita esa descripción de San Pablo y dice, yo quería saber, y le estaba pidiendo al Espíritu Santo luces para saber cuál es mi lugar dentro del cuerpo de la iglesia, porque yo siento un fuego que yo quisiera ser doctor, quisiera ponerme a estudiar teología, volar por esos panoramas de la doctrina de la iglesia, de las escrituras, como lo hizo San Agustín, me encantaría dedicarme a estudiar, porque es lindísimo eso, pero pensando en que hay tantas almas por allá, en Oriente, en el África, que no conocen la redención, no han sido bautizados. Yo quisiera salir de este convento e ir a convertir todas esas almas para ir a bautizarlas, a traerlas a la verdadera fe. Y yo quisiera ser cruzado, dice ella. Yo quisiera ser cruzado, ir a luchar con la espada en la mano, en un caballo, para ir a rescatar a lugares santos, de Santo Sepulcro, siglo XIX, Y yo quisiera ser suavo pontificio, dice ella. Suavo pontificio eran unos soldados que en el siglo XIX, en la época de ella, fue un ejército de voluntarios del mundo entero que fueron a luchar a defender al Papa, que le hicieron la guerra en Italia y tal. Entonces y yo quisiera ser y saber que hay tantos, en fin, yo no me acuerdo, pero algo así, hay tantos niños abandonados en la calle, y yo quisiera ir a recoger a esos niños y llevarlos a un orfanato y enseñarles el catecismo, y o sea, ella quería hacer todo. Entonces dice, pero el Espíritu Santo me iluminó. Pero ella sufrió un tanto, sí, al no encontrar como que ese papel de ella en la iglesia, porque quería hacer todo, pero quiero ser mártir, quiero ser doctora, quiero ser... Y como que no encontraba su lugar, o sea, le daba cierta aprehensión el no saber cuál era su lugar en la iglesia. O sea, su luz primordial, ¿no? Exacto, ahí está. Su luz primordial. Y ella dice, y recibí una gracia del Espíritu Santo y descubrí que mi papel estaba en el corazón. Ella lee en la Sagrada Escritura, no lee San Pablo, aquella parte que habla de que sin el amor no es nada. Tú puedes ser profeta y no pasa nada, tú puedes ser doctor, puedes ser... Y dice, si no tienes amor, de nada te sirve. Ella, entonces yo seré eso, yo sé el amor. El amor, porque el amor es el corazón de la iglesia, porque el amor de Dios, es lo que le da coraje al cruzado para ir a luchar, es lo que le da el arrojo de la generosidad de un misionero que abandona las comodidades de su lugar civilizado donde vivía, irse por allá a las selvas a buscar a los paganos. Y es el amor de Dios el que hace con que el teólogo se aplique a explicitar nuevas doctrinas. O sea, el amor es el corazón, porque es el que bombea la iglesia toda, la mano, la oreja, el pie, todo vive de la sangre que bombea del corazón. Todo en la iglesia vive del amor de Dios. Entonces el papel de ella era ese. Pero el amor de Dios como víctima expiatoria. Porque así como nuestro Señor consiguió todo muriendo en la cruz, ella ofreciéndose como víctima expiatoria del amor misericordioso de Dios, ella obtenía gracias para todas esas vocaciones. Y por eso es que la Iglesia la nombró patrona de todas las misiones. Ella nunca hizo misión con nadie. Ella quería, Pero ella rezaba... Sí. Y hubo después de la muerte de ella, creo que hasta incluso en vida, hubo apariciones de ella y milagros de ella a los misioneros. Sí. Y los misioneros franceses, que estaban en muchos lugares apartados del mundo, de ella también. Creció la devoción a ella incluso antes de ser canonizada, entre ellos, porque rezándole a ella se le aparecía a los paganos y tocaba los corazones y los convertía.
Claro, porque lo que convierte no es el misionero que habla, lo que convierte es la gracia de Dios que toca los corazones. Y ella movía al cielo, movía a Dios con sus sacrificios, con su penitencia, con su humildad, con su anonadamiento en ese convento, y obtenía las gracias, el amor, para convertir paganos. Por eso es patrona universal de las misiones y no era misionera. Ahora, como esto va, uno encuentra hoy día una preocupación, y eso está bonito, digamos, de las personas conocer a Dios, dejar que Dios entre en su vida y empezar a caminar por esas vías de la santificación, ¿no? Sí. Pero es como que yo ser santo, yo ser santa, entonces me convierto, doy mi testimonio de vida y soy yo con el Santísimo, soy yo con Dios. Y aquí es una profundidad mayor, claro. Porque ¿cuál es mi papel en este cuerpo místico? Claro. ¿Cuál es el aspecto por el cual debo reflejar a Dios? No en mi tiempo, en la creación. Es decir, mi luz primordial no se repite porque Dios no es tartamudo. Claro. Es una luz que debo reflejar durante toda la eternidad y que solo yo puedo reflejar. ¿Cuál es esa luz? Y cómo en función de eso debo buscar la santificación. Claro. No como un beneficio individual, sino siendo consciente que juego un papel en ese cuerpo místico. Ahí sí. Por eso Santo Tomás de Aquino dice la diferencia que hay entre el juicio particular y el juicio final, ¿no? El juicio particular, pues claro, Dios va a ver en la práctica la virtud de la persona, si cumplió los mandamientos, si murió en gracia, etc. Pero el juicio final es si cada nación, cada hombre llave, cumplió con su luz primordial. Si reflejó lo que estaba llamado a reflejar de Dios, delante de Dios y delante de la humanidad, ¿no? Delante de los otros. Y por eso que el juicio final va a ser la mejor clase de historia, porque unos pueblos que tenían que iluminar a otros. Es interesante cuando usted estudia la antigüedad, en teología de la historia, cada pueblo tenía la luz primordial, Egipto, Grecia, Roma, y tenían... San Pablo dice que Dios le dio a los romanos el derecho y a los griegos le dio la filosofía. Entonces uno ve que por ahí iba la luz primordial de los griegos, iba por la línea de la filosofía, y eran paganos y por eso tenían una cantidad de disparates, pero en medio de todo eso explicitaron muchas doctrinas que la Iglesia las asumió. Era el plan de Dios, ¿no? Muy buena parte de la escolástica, la filosofía católica basada en Aristóteles y en Platón, depurándola de lo pagano. La Iglesia, mejor dicho, Dios dispuso que la Iglesia usara de toda la estructura administrativa del Imperio Romano, que los romanos brillaron por eso, por ser muy buenos organizadores, muy buenos administradores. O sea, ya los griegos eran la filosofía, la teoría, los romanos era más en lo práctico de organizar, entonces las vías de comunicación, todo el imperio que montaron, la lengua, una sola lengua. Por eso Dios dispuso que San Pedro tuviera que huir de Jerusalén, y fue algo providencial, fue a Roma, la capital de ese imperio, y se usó de todas las vías de comunicación del Imperio Romano y de la lengua latina de los romanos para difundir la fe católica. Entonces, es una vocación que ese pueblo tenía. El pueblo judío era la revelación, ¿no? La revelación, fe, ¿no? La revelación, la religión, ¿no? La religión no en cuanto a deducción humana, sino en cuanto a revelación divina. Revelación divina. Fue el pueblo que Dios escogió para revelarle, o sea, un pueblo que está llamado a brillar por la fe. Y todos los grandes santos, Abraham, que es el padre del pueblo judío, si brilló por una fe, fue por una virtud, fue por la fe en Dios, ¿no? Que tenía que matar a su hijo, que iba a tener una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo, las arenas del mar, y era anciano y no había tenido hijos, y por fin milagrosamente lo tiene, y Dios le dice, mátelo. O sea, es una fe. Entonces es creer en lo que Dios le comunica y ser los difusores de esa fe para el resto de los pueblos. Es la vocación de los judíos. Y es justamente de las cosas más interesantes de ver en la vida de los santos, es justamente buscar esa luz primordial. Claro. Cuando usted entiende la santidad, porque uno entiende que la santidad no es simplemente hacer unos actos, unas oraciones, como se pensaría hoy en día, ¿no?
Listo, entonces si yo quiero ser santo, vaya, rece tanto y vaya tanto. Va al Santísimo, se pone los audífonos, escucha música, claro. Sale un poquito más mansito y... Pero es mucho más. Esto es el aspecto positivo de la santidad. Y hay que ver qué es lo que Dios quiere de cada uno, porque Dios tuvo un plan con usted. Y cuando Dios lo creó en función de eso y sus actos de virtud van a ser en función de eso. Claro. No van a ser alguna tengo que brillar por una virtud en especial, ¿no? Y también, bueno, interesante que el doctor Plinio, que fue el que acuñó este término, bueno, haga un paréntesis. Hay que tener cuidado porque si ustedes van a buscar ahí en internet luz primordial, van a encontrar unas teorías todas panteístas y nueva era y gnósticas. Entonces, esto no tiene nada que ver. Nada que ver con eso, ¿no? Pero por eso es bueno hacer el exorcismo del término. Sí. Usted hizo el ejercicio de buscar. Sí, yo lo hice. Menos mal no. Cuidado. Gracias a Dios, malísimo. No, yo lo hice. No, y acá es el libro, cuando habla también lo habla Clara. Interesante. Habla aquí claro, por eso. De la luz primordial. Pero entonces también interesante es el aspecto positivo. Entonces eso, o sea, el hecho de yo saber cuál es mi luz primordial, eso va a ayudar a mi santificación. Espere, porque es una pregunta que todo el mundo se va a hacer. Listo, muy bonito el podcast. Porque santificarse no es solamente cumplir los mandamientos y no cometer pecados mortales, es mucho más que eso. Mucho más que eso. Claro. Pero aquí usted soltó la pregunta que yo creo que muchos se pueden estar haciendo. Pues muy bonito todo lo que estamos hablando, el tema es supremamente interesante y se percibe que es muy profundo. Las reuniones que el doctor Plinio trató de eso eran las reuniones donde él más profundizaba su pensamiento. Sí. Son realmente temas muy altos, pero bueno, ¿y cómo yo sé cuál es mi luz primordial? Seguramente cualquiera se puede estar haciendo esta pregunta y... métodos hay realmente que pueden ayudar a encontrar esa luz primordial, tal vez no con aquella precisión como hay otras definiciones de luz primordial de vocaciones específicas, que ahorita podemos hablar de algunas. ¿Podemos dar algunos ejemplos? Sí, para que se vea, Dios mío, cómo es la profundidad de una luz primordial. Tal vez uno no pueda llegar a esa definición concreta, pero ayuda muchísimo que en camino opuesto a nuestra luz primordial, porque el demonio conoce cuál es ese aspecto nuestro. Él tiene esa visión. Y nuestro ángel de la guarda también la sabe. Está llamado a reflejar la misma luz primordial. Exactamente. En el campo angélico. Por eso esa relación. Por eso es mi ángel de la guarda. Uh-huh. Y la vocación del ángel de la guarda es ayudarme a mí a hacer brillar esa luz. No es solamente que no me caiga de un puente, es muy bonito eso, las pinturas, sí, que no me coja un carro, está bien. Pero sobre todo que él me ayude a descubrir, hay que pedirle a la guarda cuál es esa luz. Pero el demonio trabaja en el camino, generalmente, no se aplica así de una forma, porque hay otra explicación, que no vamos a ir por ahí hoy porque sería muchísimo más difícil terminar el podcast, pero el demonio trabaja en el camino opuesto a la luz primordial. Claro. Y por eso el doctor Plinio hablaba también del vicio capital, ¿no? Exacto. Entonces... y eso es mucho más fácil para nosotros descubrir. Dos caras de una misma moneda, ¿no? Uh-huh. Descubrir cuál es nuestro vicio capital, por dónde es que el demonio siempre me está tentando. Y si el demonio siempre me está tentando por ahí, es como que mi punto débil, quiere decir que en el camino opuesto a mi punto débil, puedo encontrar mi luz primordial. Si nosotros vemos eso, digamos, aplicándolo a los 7 vicios capitales. Digamos que una persona, no sé, sus tentaciones generalmente son en materia de orgullo, de soberbia. Ya es notorio que su luz primordial muy probablemente vaya en la línea de la humildad. Si es en materia de lujuria, puede ir en la línea de la castidad. Pero esto se puede abrir en un abanico realmente muy amplio, pero ayuda a que la persona encuentre esa luz primordial. Y en la medida que ella cultive esa, que además el doctor decía que no era solo una virtud, sino porque las virtudes tienen muchos aspectos, muchos matices, o pueden haber combinaciones de virtudes. Entonces cada persona, la luz primordial es un conjunto de virtudes, ¿no?, que caracterizan a la persona. Si la persona progresa en esa luz primordial, en ese conjunto de virtudes, para ella va a ser mucho más fácil la práctica de la virtud en general. Entonces, si ella está llamada a brillar por la humildad, pero ella se esfuerza mucho, no sé, por el estudio, la sabiduría, y se pone a estudiar teología y todo, no va a progresar espiritualmente. Si su vocación es en la línea de la teología,
y él cultiva la teología, él va a tener fuerzas para las demás virtudes, ¿no? Por eso mismo que la iglesia dice tener mucho cuidado quien tiene una vocación religiosa, por ejemplo, y está pasando por una dificultad en su comunidad, etcétera. Que la persona salir de una comunidad y entrar a otra, dice, pone en riesgo su salvación eterna. Porque su luz primordial está en función de ese carisma. Exactamente. Súper interesante esto. Y ahí viene el otro tema que es el de vocación, misión y luz primordial. Pero eso vamos a parar un poco porque nos estamos emocionando mucho más. Y ya tenemos que hacer un breve intervalo. En breve nos encontramos aquí nuevamente en este episodio. Conversando con los Caballeros de la Virgen. En este espacio único te invitamos a entrar en conversaciones profundas y enriquecedoras con los Caballeros de la Virgen. Cada episodio está diseñado para fortalecer tu fe y acercarte más a la Santísima Virgen María. Testimonios inspiradores de quienes comparten sus experiencias y el impacto de la devoción mariana en sus vidas. Formación espiritual, aprendiendo sobre la doctrina católica, la vida de los santos y cómo aplicar estos conocimientos en tu vida diaria para crecer espiritualmente. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Comparte con tus amigos y familiares para que juntos podamos crecer en la fe y devoción a la Virgen María. ¡Salve María! Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Bueno, y regresamos a este tema tan interesante de las luces primordiales. Bueno, en la pausa estábamos conversando un poco sobre... Nosotros seguimos hablando, ¿no? Sobre la pausa seguimos conversando porque estaba realmente muy emocionante. Pero sí, ahorita en la pausa justamente estábamos tratando si ya podemos dar algunos ejemplos, ¿no? Casos concretos para que las personas... En la parte práctica se entiende justamente qué es lo que pasa. Pero la fuente va a ser justamente, bueno, usted tiene aquí el libro, la colección, ¿no? Ese es el tomo... 3, 5, este es el 5 de la obra de Monseñor Juan Clá, El don de sabiduría en la mente, vida y obra del profesor Plinio Correa de Oliveira. De la librería Editrice Vaticana. Exactamente. Fue su tesis de grado en teología. Doctorado en teología. Doctorado en teología. Sí, la Universidad Pontificia Bolivariana. Solo recordar eso que pues justo la luz primordial también, así como el demonio tienta en materia de la luz primordial, del vicio capital, Dios también se relaciona con la persona por medio de la luz primordial. O sea, la forma como Dios trata al alma. Exactamente. Es en esa línea de la luz primordial. Entonces, por ejemplo, con Abraham, claro. Entonces, el lado de la fe, Dios lo fue tratando y Dios conquista los actos de virtud en materia de la fe. Es interesante porque la propia prueba que Dios pone está en la línea de la luz primordial. Claro. Quiere decir, las pruebas que Dios me pone, que Dios permite, van en la línea de mi luz primordial. Y Dios cultiva con eso mi luz primordial. Dios probó la fe de Abraham porque esa era su luz. Si no, no lo hubiera probado. Súper interesante. Sí, lo llama eso la luz primordial objetiva y subjetiva. Claro, la luz primordial objetiva es la luz de Dios, que yo estoy llamado a contemplar en Dios. Exacto. O sea, cada uno está llamado a ver un aspecto de Dios. Y Dios me comunica a mí ese aspecto para que yo lo haga brillar a los demás. Entonces, una cosa, esa luz en Dios, claro que la veo a través de la creación. Entonces, no sé, alguien que tiene una vocación en la línea militar, entonces todo lo que sea militar a él le va a llamar la atención, porque es ese aspecto justicia de Dios que él está llamado a ver en Dios. Y él a su vez está llamado a reflejar ese aspecto de justicia de Dios ante los demás, ¿no? Pero echémosle mano a lo que en la providencia nos pone a nuestro alcance, que es ese don que en muchas ocasiones hemos conversado, que el doctor Plinio tenía del discernimiento de los espíritus, y él conseguía con una facilidad impresionante ver la luz primordial de las almas y de los pueblos. Es interesantísimo. Hermano Francisco, usted hizo subrayó casi que todo el libro, ¿no? Sí, pero tiene algunos ejemplos aquí de luz primordial, si por favor puede, para que... Sí, él hizo una serie de varias reuniones comentando sobre la luz primordial de los pueblos, ¿no? De los distintos pueblos. También tenemos algunos casos aquí de personas que podemos, si el tiempo nos da, podemos ver. Ahorita hablamos de Francia. Sí, por ejemplo, Francia. ¿Tiene ahí la luz primordial de Francia? Entonces le habla cuál es la luz primordial de Francia. Entonces el doctor Plinio dice, la nación brillante
noción brillante, la nación brillante por excelencia, a mi ver, es la francesa. Ese brillo no es el brillo del exceso o de la superabundancia. Entonces, por ejemplo, una vez comentaba Notre Dame de París, que todos la conocen porque se incendió, la restauraron. Notre Dame de París, lo que dice, es súper proporcionada, es súper armónica, por eso, en fin, el mundo entero lloró cuando se incendió, hasta los ateos lloraron, porque es una hermosura en la proporción. Y él la comparaba con Colonia. Colonia en Alemania tiene unas torres altísimas, unas agujas así que vuelan, como que lo lanzan a usted al cielo. Entonces ya no hablan de proporción y de equilibrio, sino que es un elán, así, un impulso hacia lo alto. Es otra cosa. Francia es la proporción, el equilibrio con brillo. Pero mire lo que dice ahí, que no depende de la abundancia, ¿cómo es? Del exceso, la superabundancia, sino todo medido, todo equilibrado. La medida exacta. Eso es lo propio del francés. Lo que hablamos ahora, que los franceses con pocas palabras dicen todo. Pero mire cómo en todo refleja, ¿no? Porque muchas veces un plato francés es poquito. Pero aquel sabor era. Y es el punto. Es el punto. Los postres igual. Pero entonces aquí él pone un punto muy propio. Dice, pero yo solo encontré un término para expresar esa cualidad. ¿Y cuál es ese término? Un término que no tiene traducción. A ver. Charm. Ah, sí. Digamos. En inglés existe, yo no sé si en español se usa. En inglés existe, ¿sí? En inglés, charm. ¿Charm qué es? Es como esa elegancia, ¿no? Es encanto. Es encanto. Gracia. Es charm. Hay un hecho interesante para entender lo que es charm. Una literata francesa noble estaba visitando Venecia. Venecia es otra cosa, ¿no? Venecia es una ciudad de sueño, de fábula, así, o sea, las calles son de agua, las góndolas, todos esos palacios de mármoles, en fin, lindísima Venecia, de sueño. Es un sueño hecho realidad Venecia. Entonces, ella francesa estaba paseando una noche en una de esas góndolas y estaba encantada con la belleza de Venecia, que es una belleza superabundante, ¿no? Y desproporcionada, ¿no? Italiana. Maravillosa. Entonces ella, claro, francesa, ella estaba buscando a ver en qué Francia era superior, ¿no? Francia tiene que ser la primera, ¿no? Eso nos pasa más o menos a todos. Mi país es el mejor, ¿no? Pero bueno, entonces ella estaba con la cosa hasta que encontró la formulación francesa. Y ella, en fin, yo no sé francés, por eso lo digo, en francés tiene más encanto, pero dice, el charm es más bello que la belleza. O sea, los italianos, Venecia tiene mucha belleza, pero nosotros tenemos el charm, y el charm es más que la belleza. Y usted ve que el propio idioma francés es una melodía, es una miel en la boca. Pero como esa luz primordial se refleja en todo, o sea, en los paisajes, en la comida y en la propia psicología del pueblo francés. Hay un hecho muy pintoresco de este autor de fábulas, ¿no? Fontaine, se llama así. Sí. Que él tiene unas fábulas espectaculares. Pero tenía un gran amigo que era el marqués de Chantilly, que aquel castillo súper bonito. Y él, en función de su amistad, le invitó a un banquete en homenaje a él por sus fábulas, que eran espectaculares, pero él con una cabeza un poco bohemia, siempre en otros patamares, se le olvidó el día de la fiesta. Y con todos los invitados, toda la cena, no llegó el homenajeado. Y el marqués quedó súper molesto con él, súper molesto. Una semana después, él se recordó de que había sido invitado a la fiesta en su honor, homenaje a él. Y él dijo, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo se me olvida eso? Dijo, yo no puedo jamás ponerme delante del marqués. O sea, debe estar furioso conmigo. No puedo. Y evitaba. Donde sabía que él iba a estar, lo evitaba. Obviamente, él escuchaba por repercusión de que él estaba muy molesto consigo. Solo que un día se encontraron. Se encontraron por accidente y se encontraron cara a cara. Él, que es con esas fábulas, una persona con una mente muy... Sí, claro. Quedó así, no supo qué decir. Inmediatamente el marqués lo mira, como que se contiene, da media vuelta y se va. Le da la espalda al escritor.
Y inmediatamente él, ya sé qué hacer. Se fue corriendo, lo alcanzó y se puso de frente. Y le dice, Señor, me has dejado en una dificultad. Y el otro como que lo quiere ignorar, pero le da curiosidad para saber en qué dificultad lo dejó. Siempre de vuestra excelencia se escuchó que nunca le dio la espalda a un enemigo. Y yo no quería que esta fuera la primera vez. ya el otro lo abrazó, se perdonaron, le hizo un banquete, etc. Es esa luz primordial que se manifiesta cuando hay virtud, ¿no? Hay virtud. Hay virtud, se manifiesta esa luz primordial. Y hay un aspecto interesante, que uno puede encontrar ciertos personajes en la historia que quizás no fueron santos, infelizmente no fueron santos, pero fueron fieles a su luz primordial. Hicieron brillar ciertas cualidades de un pueblo o de la propia persona. Como Talleyrand. Talleyrand, sí. Era un francés, era un obispo enemigo de la iglesia, que no sabía celebrar misa porque, en fin, era terrible. O sea, en materia moral, hay versiones de que al final se convirtió, ¿no? Seguramente. Pero no hay seguridad. Pero, en fin, alguien le hizo apostolado, pero eso, en fin, es uno de los enigmas de la historia. Pero él tuvo unas salidas así muy, muy propias de la luz primordial francesa. Es que muchas veces hasta la propia luz primordial debe funcionar algo a la manera de un don datis gracia, ¿no? Dado a la persona en beneficio de terceros, que no depende del grado de virtud, sino en beneficio de esos terceros. Ejemplo, pero miren, siendo virtuoso... Estoy viendo María Antonieta. Es como la alianza de Dios, ¿no? Bueno, Pío VI dijo que ella fue mártir. No ha sido canonizada, pero dijo que fue mártir. Pero bueno, eso es otro tema, la polémica histórica. El asunto es que hay un hecho muy lindo de María Antonieta. Mire que ella no era austríaca, ella era francesa. Perdón, no era francesa, era austríaca, pero fue reina de Francia. Y ella supo asumir muy bien su rol de reina de Francia, que debía encarnar los valores de Francia, ¿no? Y en medio de la Revolución Francesa, de la época así más álgida, fue toda la chusma de París, toda la ralea, los borrachos y mujeres de mala vida, y en fin, fueron asusados por unos agitadores, fueron al palacio, yo no me acuerdo si era Versalles o en las Tullerías que ella estaba, y empezaron a pedir que la cabeza de la reina, que saliera la reina, que la austríaca, le decían la austríaca, ¿no? Entonces ella escuchó el tumulto y le dijo, no, su majestad, que el pueblo está pidiendo que usted salga. Ah, bueno. Entonces ella cogió el niño del desfín y salió al balcón. No me acuerdo qué palabras dijo, salió y saludó al pueblo. Pero ahí le gritaron, ¿no? Que saliera sin niño. Que saliera sin el niño, claro. Ahí dejó el niño y volvió a salir. Todo el mundo con picas y... insultándola y todo, la austríaca, porque le decían así. Ahí salió ella sola y no sé qué palabras dijo, habrá dado un saludo, lo que fuera, pero con tal gracia, con tal charm, que todo el bullicio, todo el mundo empezó a quedar callado y de repente uno gritó, ¡viva la reina! ¡Viva la reina! Y toda la multitud empezó a gritar, ¡viva la reina! Solo de verla. O sea, una persona que tiene esa actitud. Recuerda un poco nuestro Señor. Él es el cúmulo de todas las perfecciones, de todas las luces primordiales, de todas las grandezas, de todas las bellezas, de todo el universo. Cuando lo van a tomar preso en el huerto de los olivos, ¿eres tú, Jesús de Nazaret? Sí, yo soy, todos caen por tierra, o sea... Ego sum, que es ese ego sum de la zarza de Moisés, ¿no? O sea, ese ser, la esencia, ontológicamente... Es el nombre de Dios. Ahí está. Una manifestación de grandeza. Bueno, pero entonces Francia está llamada a reflejar ese charm. Un momento, estamos un poco... Esa grandeza. Entusiasmante. ¿Y cuál es el vicio capital entonces? Upa. Lo contrario, dice el doctor Plinio. La tentación de Francia es de tender para lo mezquino, para la niñería, o sea, para lo insignificante, lo bajo. Ya no es mostrar esa grandeza. Y en contraposición a esa grandeza en el trato, esa elegancia en el trato, ser despectivo, ¿no? Medio odioso. Ácido en... Lo contrario del encanto, ¿no? Claro. Tal cual. Y dice el doctor que Dios le dio esa gracia del charma a Francia por haber sido la primera nación que se convirtió a la fe católica. La hija primordial de la iglesia. No sé, señora. ¿No? Bueno. Preocupante por el tiempo, ¿eh? Sí. Ay, hombre, pero a ver, aquí hay algo muy interesante de un país que nos toca muy de cerca, España. Venga, vamos. ¿Quiere ver la definición que los pide de
de la vocación de España, dice el otro Plinio. La más ardorosamente católica de Europa, por su luz primordial, es España. O sea, es un fervor religioso muy acentuado, ¿no? Ardoroso en defensa de la fe católica. Y así, porque la historia de España, siempre España luchó 8 siglos para echar a los maometanos de ahí. Cuando hubo toda la decadencia del Renacimiento se mantuvo firme. Fue en esa época que adelantó toda la gesta del descubrimiento de todo el Nuevo Mundo y evangelizó a toda América, en fin. Entonces dice, la luz primordial yo la definiría, la de España, como un connubio, un matrimonio de heroísmo, coraje e intrepidez. El gusto por la aventura, sin miedo del trabajo, del dolor o de la muerte. Qué interesante. Uy, pero cada palabra daría para hablar. En suma, el español solo tiene un recelo, la utopía de no tener que hacer y de quedarse refosilando, es quedarse ahí abanicándose. O sea, es de iniciativa, de empuje en defensa de la fe católica. Y bueno, aquí adelante va a decir que es un heroísmo llegado a un tal límite que si tuviera un poco más de heroísmo ya sería exagerado. Ir hasta el límite, digamos, donde la moral permite, ya sería temeridad, sería imprudencia. Ajá. Tener más que ese heroísmo, ¿no? Y uno ve que España, o sea, Hernán Cortés, yo no sé cuántos hombres eran, 300, conquistar un imperio, el imperio azteca que tenía dominado todo México, una cantidad de tribus las tenían dominadas, un imperio fuertísimo, y el hombre, como vio que sus subalternos se estaban asustando y estaban queriendo volverse a los barcos, él una noche, sin que se dieran cuenta, quemó los barcos. No había cómo volverse para España. O conquistaban o morían. Eso es muy español. Impresionante. O sea, es un heroísmo, un arrojo y una confianza en Dios, porque él tenía una noción de que no solamente era una conquista militar, era de expandir la fe católica, ¿no? Él llegaba a todas esas pirámides, lo primero que hacía era quitar los ídolos y poner una imagen de Nuestra Señora. Hasta hoy en día hay muchos santuarios en México que son imágenes que él puso en lo alto de las pirámides. Y después hicieron milagros y tal. Y, en fin, eso por citar un caso. Aquí tuvimos en Cartagena, tuvimos un español que encarnó esto, don Blas de Lezo. Qué historia impresionante. Un hombre que llegó aquí como comandante de puerto, sin un ojo, sin una pierna y sin una mano. Por eso le decían el medio hombre. Y el hombre vino aquí a defender Cartagena con 3,000 hombres, con 6 barcos tenía, contra... ¿Fueron qué unos? Eran 30,000. 3,000 contra 30,000 ingleses y una flota de 120 barcos. Era la mayor flota naval hasta el momento. Era esa. Ellos venían, no a saquear como otros, venían a conquistar Cartagena, a echar raíces aquí y empezar a conquistar América para los protestantes, porque eran ingleses protestantes. Sí, exactamente. ¿No? Y en fin, hay que hacer otro podcast de él también, es una historia espectacular. Y él, el virrey, era el peor enemigo que tuvo fue el virrey. Sí. El que mandaba era el virrey. Él dependía del virrey. Ajá. Y el virrey hacía todo al revés. No, y se iba a rendir apenas llegaron los otros barcos, ¿no? Y lo echó, o él renunció, porque ellos ya estaban tomando la ciudad. En fin, hay que contar la historia otro día, pero con 3,000 hombres, el hombre resistió y lo sacó corriendo. Ya los ingleses habían acuñado una medalla, estaban tan seguros de que iban a ganar, que acuñaron una medalla de Blas de Lezo arrodillado entregándole las llaves de la ciudad. Y llegó la noticia a Inglaterra, y ya estaban en Inglaterra la corte, hizo fiesta porque habían ganado el triunfo y ganó don Blas de Lezo, o sea, un español prototípico. Lo triste que es un español sin fe, ¿no? Es lo opuesto a su luz primordial, es impresionante. ¿Y sabe qué dice el doctor Plinio del vicio capital del español? A ver. Dice, a primera vista, porque el español es muy categórico, para el bien y para el mal. Sí. Cuando el español toma el partido del mal es radicalísimo. Bueno. Entonces dice, alguien pensará que el vicio capital del español sería usar ese arrojo, ese heroísmo para el mal. Entonces dice, no. El vicio contrario del español, ¿cuál es? Es lo contrario de su luz primordial, es la molicie, la pereza, mundanismo, la mediocridad. Él hablaba mucho del espíritu de Sancho Panza, ¿no? A eso iba, a eso iba. Él dice que don Cervantes, Miguel de Cervantes de Saavedra,
Él ridiculiza el espíritu de caballería, ¿no? El espíritu de caballería, ¿no? Él lo muestra como si fuera un loco soñador. Exactamente. Pero considerando a un Quijote, verdadero caballero que luchara por la fe, no por la Dulcinea del Toboso, sino un caballero, un cruzado, un San Luis Rey de Francia, ¿no? Que luchaba por el Santo Sepulcro, por la fe católica, para defender la cristiandad, en fin, un caballero verdadero. Y Sancho Panza, que le puso muy bien el nombre, Panza, ¿no? Él solo quería la vida cómoda, no quería el arrojo, el heroísmo, las grandes hazañas, el riesgo, la lucha. Quería llevar la vida burguesa, mediocre, tener la panza llena, una vida tranquila. Es el anti-España. Impresionante. La anti-España, la España. Y el otro Pío dice, y las grandes tragedias que ha habido en España es cuando los españoles han sido dominados por Sancho Panza. Ahí sus enemigos toman cuenta de ella. Pero cuando es la luz primordial del español, que es ese héroe en defensa de la fe católica, España ha sido imbatible. Lo fue con la Reconquista, los árabes habían invadido toda España. No había con qué, estaban humanamente perdidos. Y un puñado de hombres en una gruta. El imperio árabe era gigantesco, era todo el norte de África y toda España era ya de ellos, un ejército enorme, un poderío impresionante. Y un puñadito de hombres fieles, usted debe haber estado allá, ¿no? En Covadonga. En el último rincón que quedaba, ya faltaba por conquistar en esas montañas de Asturias, y con espíritu católico Nuestra Señora se les apareció, los encorajó a ellos, y enfrentaron al ejército árabe que era bien superior y ganaron la batalla. Fue la primera batalla que ganaron, y ahí comenzó una guerra de 8 siglos. San Fernando de Castilla, el Millo Cid, en fin. Hermano Francisco, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo sé que no me lo va a poder responder ahí en el libro, pero usted lo mencionó a las tantas y creo que pues muchas de las personas que están acompañando y por el tiempo les interesaría la respuesta. La luz primordial, yo sé que no está ahí, pero la luz primordial de Colombia, ¿usted se la escuchó al doctor Plinio? Bueno, no yo directamente, pero alguien que se la escuchó a él me lo contó. ¿Cuál es? Y además el doctor Plinio tenía, ese carisma de discernimiento de los espíritus. Él nunca estuvo en Colombia, él de Colombia conoció fotos y los colombianos que él vio que iban allá a Brasil a visitar la obra y tal. Y usted le preguntaba y él inmediatamente decía, ¿no? Entonces alguien le preguntó que cuál era la luz primordial y el viso capital de Colombia. El doctor Plinio inmediatamente le dijo, la luz primordial de Colombia, vamos a explicarla, no se asusten. Claro, es muy francesa la respuesta, muy sintética. Él dice, la luz primordial del colombiano es el idealismo en lo metafísico. Idealismo en lo metafísico. Entonces, ¿eso qué significa? La palabra metafísica a veces a la gente le suena rara, pero metafísico, en el sentido filosófico, es lo que está más allá de lo físico. Entonces, el colombiano está llamado a entregarse, a encantarse con altos ideales que no son el dinero, el poder, las cosas físicas, no. Algo mucho más alto, evidentemente los panoramas de la fe católica, evidentemente. Principios, valores. Es encantarse con la iglesia, por así decir, con el universo, con la fe católica, y el idealismo es entregarse enteramente y vivir para eso. Esa es su vocación, su luz primordial. Y el vicio capital es lo contrario, dice él, es el prosaísmo infestante. ¿Qué es prosaísmo infestante? Es lo contrario, es vivir... Sancho Panza, vivir para el estómago, para la casita, el carrito, dinero, la beca, el dinero, el clubcito, el y con descansito. Infestado, ¿no? Y eso lleva a que la persona vive para sí, corta con Dios, y eso hace con que el colombiano sea muy susceptible a la acción del demonio. Y el doctor Pío en otra ocasión dijo eso, hablando del colombiano, que va en esa línea, ¿no? Lo de infestante. Infestante es que el colombiano es muy influenciable por los ángeles, que lo llevan al idealismo y lo metafísico, o por los demonios, que lo llevan a la infestación. Por eso es que el colombiano es muy apasionado. En la historia nuestra ha habido esas guerras intestinas que hubo, la violencia y todo, donde había unas cosas que eran unos actos de violencia así macabros, cosas que bueno, usted está en una guerra, mató al otro, listo, lo mató, pero unas torturas, una sevicia, así que el colombiano se apasiona, se deja tomar por el demonio. El doctor decía, mire, cuando dos argentinos pelean, el 10% es por una acción del demonio y el 90% es por una cuestión humana.
En el colombiano, cuando dos colombianos pelean, el 90% es por una acción del demonio y el 10% es algo humano. O sea, el colombiano, si no está tomado por los ángeles, por la fe católica y entrega su vida para servir esos ideales, él cae en el egoísmo, en las cosas inmediatas y en la influencia del demonio. Y se torna más susceptible de él. Aquí hay dos casos de dos personas que no dan el nombre. El doctor Plinio le dice cuál es la luz primordial. Que le preguntan al doctor Plinio. A los jóvenes que le preguntan. ¿Quieres saberlo? Sí, claro. Estoy un ya poco vimos preocupado algo de por el países. tiempo. Sí. ¿Sí hay tiempo? No, sí, o sea, sí, pero digo, no, que no falte también la luz primordial del doctor Plinio, ¿no? Que es supremamente interesante. Mire, entonces aquí hay uno, mire. A uno le dice, que las personas le preguntaban, doctor Plinio, ¿cuál es mi luz primordial? Y el doctor Plinio miraba, o si mirarlo ya le decía, porque ya lo había mirado antes. ¿no? Dice, veo que la providencia divina le proporciona varias probaciones de salud. Pruebas de salud. O sea, era una persona que tenía enfermedades. Por lo tanto, la providencia le da muchas cruces. Tal vez por efecto de esas cruces, veo en su fisionomía una seriedad que infelizmente no es habitual en los jóvenes de hoy en día. Qué cosa. No sé si acompañaron, o sea, él ve que es una persona que por las enfermedades que ha tenido sufre mucho y por eso es seria, es reflexiva. Dice, hoy en día los jóvenes no acostumbran a tener esa seriedad que usted tiene. Con esa seriedad me parece ver también, era una foto, él estaba viendo una foto, la persona me mandó una foto. Aunque la foto sea un poco pequeña, yo veo en usted mucho amor a la coherencia y a la rectitud de propósitos. Es serio y con amor a la coherencia y a la rectitud de propósitos. Esa es su luz primordial. No, qué interesante. La coherencia y la rectitud de propósito. Entonces ustedes ven que son varias virtudes. Es la seriedad, que lo lleva a tener coherencia y rectitud en los propósitos. ¿Es que dice? Sí, rectitud de propósitos. Entonces usted ve que son tres virtudes, pero en su conjunto esa es la luz primordial de ese joven. Y en toda la historia de la humanidad solo ese joven está llamado a reflejar esa luz. Bueno, aquí hay otro, así cortito, rápido. A otro le dice, toda su concepción de la vida es hecha a la manera de evitar lo trágico, lo grandioso, lo serio. Todo lo contrario al anterior. Lo contrario del otro. Por eso usted es habitualmente tendiente a la risa y al optimismo. Usted no es gran amigo de la batalla, pero sí un gran amigo de la comodidad, del acuerdo, del optimismo. La luz primordial suya sería, por tanto, el amor a la cruz. El vicio capital, no tener amor a la cruz. Qué impresionante. Y me parece que aquí en estos dos ejemplos de luz primordial se aplica lo que dijo el hermano Alfonso, ¿no? De una de las formas de descubrir la luz primordial es ver cómo Dios le trata, ¿no? En el primer caso, Dios permitía muchas pruebas de salud. Tenía una salud flaca, se enfermaba por cualquier cosa, justamente para que tuviese el contexto para practicar. Otro diría, pero ¿por qué Dios me castiga con esta enfermedad? No, era un don de Dios. Él estaba dándole el contexto para facilitarle el reflejo de esa luz. Para hacer brillar esa luz, si no esa luz no brillaría. Claro. Y al otro le empezaba a dar cruces para que ame esa cruz con coraje, y el camino errado sería lo que pasa ahí, ¿no? O sea, ir contra la cruz, huir de la cruz, está huyendo de su propia luz primordial. Por eso es importante no compararse, ¿no? ¿Por qué a fulano le va bien, a mí no me va tan bien? ¿Por qué a mengano? Espere, Dios le está creando todo el contexto que usted necesita para, su santificación, claro, pero su luz primordial que va a iluminar a toda la creación. Y a las tantas el doctor Plinio decía, mire, de los entretenimientos que hay en esta vida es conocer eso, las luces primordiales de los demás y admirarlas. Claro que fuimos creados para conocer y amar a Dios. Y a Dios lo conocemos y lo amamos viendo las luces primordiales, sobre todo de los seres humanos, que es el mejor reflejo de Dios en la creación. Incluso más que los ángeles, pero bueno, eso lo explicamos otro día porque no hay tiempo. Claro. Vamos a la luz primordial del doctor Plinio. Lo que debe ser la luz primordial de Nuestra Señora. Imagínese. No, debe ser una cosa espectacular, Dios mío. Pero bueno, vamos, la luz primordial del doctor Plinio. A ver, no, aquí primero encontré la de Monseñor Juan. Bueno, venga.
Y es interesante contar que, claro, eso fue por la década del 60, que era habitual los miembros del grupo, cuando los tíos los atendía personalmente, le preguntaban o le mandaban la foto así, claro, para que él... Pero a cierta altura el doctor Pío dijo que las personas estaban cayendo en lo que el padre comentó atrás, en un ensimismamiento. No lo hemos... Bueno, sí, medio lo mencioné, pero digamos, no lo hablamos a profundidad. Si puede un poquito hablar de eso, sería interesante. Hay una frase de nuestro Señor que lo expresa muy bien ese problema, digamos. Nuestro Señor dice, quien ame su alma la perderá, y quien la pierda por amor a mí la salvará. Uh-huh. Entonces, la vida de la santidad es en amar a Dios y olvidarse de sí mismo, como dice Don Agustín. Uh-huh. Y aquí estamos tratando de conocer mi luz primordial, pero es que mi luz primordial no soy yo, mi luz primordial es lo que yo estoy llamado a reflejar de Dios y a amar de Dios en mí. Que no encuentra mucho eso, ¿no? O sea, la gente buscando como que la santidad, listo, tuvo un choque de conversión y empieza a buscar su santidad. Claro. Y él se convierte en el centro. La luz es iluminarse a sí mismo. Entonces reza porque se siente bien, va al Santísimo porque se siente en paz, habla de Dios porque... El doctor Pino acuñó un término para expresar muy bien esa enfermedad. Él dice que la laringitis es que se inflama la laringe, ¿no? Meningitis, se le inflamó el cerebro. Entonces, yo decía, esas personas sufren de espiritualitis. Exactamente. Claro, uno tiene que buscar crecer en su vida espiritual, por eso estamos tratando estos temas. Pero no porque yo sea el centro del universo, es porque Dios es el centro, es para darle a Dios la gloria que se le debe dar. Entonces hay que tener cuidado de no caer en esa introversión, ese ensimismamiento, que en el fondo es una forma de egoísmo. El otro día decía, y esta obra que yo fundé, que yo comencé, porque esto no es una cooperativa de salvación de almas. Aquí yo no quiero personas que entren porque, o sea, en esta vía yo les garantizo que salvan el alma. Pero yo lo llamo aquí a combatir por la iglesia, exacto, a luchar por Dios, exacto, a conquistar el mundo para Dios. No es a yo entrar ahí para yo cuidar mi almita, espiritualitis y yo ser un santito. Es que no encuentra mucho eso porque la persona entonces hace un ideal de sí misma, pero no en cuanto ideal de principio, sino yo debería ser más caritativo, yo debería ser más y yo debería ser más, y si no soy ese más, entonces cae en la mala tristeza. Uh-huh. Calma, o sea... Ya sabemos que somos hechos de barro, pero ¿cuál es mi misión en el entorno, en relación a los demás, en función de ese aspecto que debo reflejar de Dios? Claro. Bueno, entonces, Monseñor John, en una de esas, en el 1960, entonces le preguntó al doctor Plino, en una conversación, le pidió si él le podría decir cuál era su luz primordial. Inmediatamente el doctor Plino se volvió y le dijo, la armonía. Él quedó así, un poco sorprendido, y en el primer momento él pensó, claro, él siempre fue un gran músico, y dirigió coros, y dirigió bandas, y bien, tenía mucha facilidad. Entonces, ¿será que va por ese lado de la música? Que yo siempre gusté mucho de eso. Pero después, con los años, él le quedó la cosa dándole vuelta. Con los años él se dio cuenta que, claro, él iba a ser el continuador de la obra del doctor Plinio, y ya en la vida del doctor Plinio él era el que animaba, digamos, la vida espiritual, el fervor interno de la obra, era Monseñor John, el que impulsaba ya estando el doctor Pío, fue el que comenzó las primeras experiencias de vida religiosa en monasterios, monasterio San Benito, San Bento ahí, el Prestosún, las primeras casas de vida religiosa con hábito, con ceremonial, con gregoriano, con oficio divino, con una obediencia en régimen de pobreza monacal, o sea, fue él el que, todo eso fue iniciativa de él. Y él a los pocos le empezó a ir cayendo en sus manos todos los sectores de la obra del doctor Plinio, que habían personas antiguas, mayores, habían jovencitos que estaban apenas entrando, había, en fin, personas de todas las clases sociales, de todos los países que llegaban. Hombres, mujeres, y todo eso, en fin, por la vuelta de las circunstancias, o sea, por la providencia, todo fue cayendo en manos de él. En cuanto a su dirección y él tenía que armonizar todas esas psicologías enteramente variadas. Y una obra, que eso es tema está en este libro, es fabuloso, pero es otro tema, ahí ya hay muy puntas de trillo, como decía el doctor Plinio, que es una obra que está llamada a hacer un apostolado para el mundo entero, ¿no? Apostolado para el mundo entero. Entonces, la obra del Monseñor Juan no era solamente formarnos a nosotros, era formarnos a nosotros
para desempeñar una labor profética en el mundo entero, con vistas al reino de María, al triunfo de la Virgen, al triunfo de la Iglesia, la conversión del mundo entero. Entonces es armonías en ese sentido, es armonizar las distintas luces primordiales que Dios puso en las distintas psicologías, en los distintos pueblos, armonizar todo eso, o sea, algo mucho más alto, más elevado. Bueno, y entonces ahí después, en otra ocasión, Monseñor Juan le pregunta, bueno, dice, bueno, todo el mundo le pregunta mi luz primordial, y bueno, ¿y la del doctor Plinio cuál será? Entonces le dice, bueno, doctor Plinio, usted le dice a todo el mundo cuál es la luz primordial, y usted no nos puede decir cuál es su luz primordial. Inmediatamente, doctor Plinio se puso a pensar, inmediatamente respondió, póngale cuidado. Sí, con esto terminamos, ¿no? Porque ya... Se acabó el tiempo. Mi luz primordial es una visión armónica, arquitectónica, o sea, que las cosas estén todas ordenadas según el plan de Dios, según el proyecto de Dios, el mundo entero esté organizado según el proyecto de Dios. Aristocrática, aquí no es en el sentido que la gente piensa que el aristócrata es un tipo de buena vida, que vive en un palacio ahí en medio de plumas. Aristocracia es en el sentido filosófico la palabra. Aristocracia son los mejores, los más virtuosos. Eso es, en griego, en ese sentido, sí. Es el gobierno de los mejores, de lo mejor, de lo más culto, lo más virtuoso, lo más santo. Entonces, una visión arquitectónica aristocrática, o sea, que todo tienda a la perfección, es en ese Cada sentido. cosa tiende a la perfección. Monárquica, porque Dios hizo todo el universo monárquico, así como todas las perfecciones del universo se condensan en la Virgen, así como todas las el gobierno de la Iglesia, Dios lo puso en una piedra, no lo puso en varios, en una piedra, en fin. El orden del universo es aristocrático, monárquico, y de todo el orden del universo, espiritual, material creado, desde un ángel hasta un grano de arena. O sea, armonizar de acuerdo al plan de Dios, haciendo elevarse todo hacia lo más alto, lo más semejante a Dios, lo más virtuoso, lo más perfecto, todo. Desde un grano de arena más insignificante hasta el más alto de los ángeles. Todo el orden del universo. Resaltando los puntos que los enemigos de la Iglesia han combatido. Digo de revolución porque es una explicación. Entonces, es una vocación espectacular. Grandiosa. Creo que nos quedaríamos media hora más por lo menos intentando explicar esto, pero por eso ese don que él tenía, la reversibilidad, ¿no? De muchas cosas de la vida común, de ahí sacar un principio metafísico. Ejemplos que usted dice, pero este ejemplo es súper común, es algo que vive todo el mundo, y él ya de ahí inmediatamente trascendía a algo superior. Cuando uno lee las obras de él es impresionantemente, justamente es impresionante. Pero estupendo, creo que el tema realmente... Sí, ojalá que hayan logrado captar y pidamos eso. El Espíritu Santo da luces. Él nos dé luces, las circunstancias que Dios pone en nuestra vida, las cruces que manda, como en este caso este joven. En fin, las circunstancias nos van indicando y vamos viendo que dentro de la Iglesia qué es lo que más nos entusiasma, más nos anima. Por ese lado va nuestra luz primordial, cultivemos ese lado. Y saber que es Dios el que está por detrás, ¿no? Exactamente. Y le voy a dar un último ejemplo que se me vino a la cabeza, muy, muy interesante. Me acuerdo en Popayán, una ciudad aquí de Colombia, haciendo una misión. Entonces había unas monjitas que tenían un ancianato, hermanitas de los pobres desamparados, españolas. Y ellas nos ayudaban con la comida. Nosotros íbamos a almorzar en el convento. Y nos daban unos platos, pero buenísimos, y 5 platos, y abundante, y súper bien preparado y todo. Entonces, nos daba pena porque son unas monjas que viven de caridad, y sostienen una cantidad de viejitos de caridad. Ellas mismas nos dijeron que ellas no cobraban, y nosotros no cobramos porque si nos pagan nos vienen aquí a poner condiciones, aquí las condiciones las ponemos nosotros. Si nos quieren dar donas, bueno. Entonces un día contaba ella, entonces le dijimos, pero madre, no se preocupe, ¿para qué nos hace estos platos tan especiales? Denos lo que le dan a todos los viejitos. Si no, es que esto es lo que le damos a todos los viejitos. ¿Qué? Pero entonces yo cuando sea viejito me vengo a vivir aquí. Entonces no es que nuestra fundadora nos enseñó que era mejor gastar en comida que en remedios. Y tiene toda la razón, Santo Tomás dice que la salud radica en el estómago. Pero bueno, ella contó un día que
era amiga de otra monja de otra orden religiosa, que la vocación de esas otras es cuidar de niños, orfanatos, de huérfanos, de niños abandonados. Entonces, estas cuidan viejitos, estas cuidan niños. Entonces, la que cuidaba niños le contaba a ella, ay, yo no sé usted, yo veo un viejito y no, un viejito no, pero yo veo un niño en la calle y no, yo me enternezco y lo siento como si fuera mi hijo y ya me lo quiero llevar para el orfanato y lo quiero cuidar. Y entonces ella le dice, ve, pues a mí me pasa todo lo contrario. Yo veo un niño y a mí un niño no me dice nada. En cambio yo veo un viejito y yo me deshago y me enternezco y lo quiero cuidar y es la vocación de la una tiene la luz primordial, va en la línea de cuidar a los niños. La luz primordial de la otra es de cuidar a los viejitos. Pero y esta se santifica así, y esta se santifica así, y Dios le dio esa propensión a cada una. Pero está dentro, esa luz primordial está dentro de esa vocación, porque no podemos confundir luz primordial y vocación, sí, ¿no? Eso ya ahí ya entraremos otro podcast. Misión, vocación y luz primordial son cosas distintas. Sí. Pero muy bien. Pero se relacionan, pero son distintas. Fenomenal. Pues vamos a dar una bendición, pidiendo de manera muy especial a María Santísima, esposa del Divino Espíritu Santo, que si hay alguien que conoce nuestra luz primordial, pues es ella, ¿no? Que ella derrame bendiciones especiales para, si no la descubrimos de una manera explícita, así como las formulaciones que hemos escuchado, que nos dé esa garantía de que, agarrados de su Inmaculado Corazón, vamos a reflejar ese aspecto de Dios. Vamos a ser fieles siempre a nuestra luz primordial, mismo en medio de las pruebas y dificultades. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María.